Muy buenas noches. En mi condición de presidente del Consejo Directivo de la Academia Peruana de Derecho, elegido por un periodo de 2 años que vence en el mes de febrero del año 2027, me es sumamente grato expresarles nuestro agradecimiento a todos ustedes por su asistencia a la ceremonia de toma de posesión de académico de número de nuestra academia, del doctor Juan José Ruda Santolaria. Ceremonia que conforme a nuestro estatuto debe llevarse a cabo en acto público y solemne, dentro del plazo de 1 año contado desde el día siguiente al de su elección, la cual fue acordada formalmente en la sesión de la Asamblea General Extraordinaria llevada a cabo el pasado miércoles 5 de febrero del año en curso, cuyo presidente era el doctor Guillermo Lomán Luca de Tena. A manera de explicación, que me parece necesario formular en el presente acto público, conforme a nuestro estatuto vigente, la Academia Peruana de Derecho tiene 3 clases de asociados, a saber, académicos de número, que como máximo somos 30 miembros. Académicos eméritos designados por la Asamblea General con no menos de 10 años de haber ejercido su cargo como académico de número. Y académicos honorarios que única y exclusivamente son juristas extranjeros elegidos por la Asamblea y que reúnen los requisitos establecidos en el Estatuto. Me es sumamente grato destacar que en la sesión del 5 de febrero del año en curso, en la Asamblea General Extraordinaria de la Academia, se eligieron 5 académicos de número, que son el doctor Arsenio Oré Guardia, quien ya fue incorporado a una emotiva sesión que fue llevada a cabo el pasado jueves 24 de julio, presentado por la académica de número doctora Elvira Martínez Coco, el doctor Juan José Ruda Santolaria, que esta noche formalmente estamos incorporando, el doctor Giovanni Priori Posada, el doctor Carlos Blanca Bustamante y el doctor Luis García Corrochano Moyano. La sesión pública de toma de posesión del académico de número del doctor Juan José Ruda Santolaria, que esta noche estamos llevando a cabo, es la segunda sesión que se está realizando dentro del plazo máximo estatutario previsto en el Estatuto. Y en los próximos meses, es decir, antes del 5 de febrero del año 2026, se formalizará la incorporación de los 3 académicos de número elegidos en acto público y que solemne, que son Giovanni Priori, Luis García Corrochano y Carlos Blanca Bustamante. A continuación, me es sumamente grato invitar a nuestro académico de número, doctor Eduardo Ferrero Costa, quien es vocal del Consejo Directivo de la Academia Peruana de Derecho, quien dará el discurso de bienvenida al nuevo académico de número, doctor Juan José Ruda Santolaria. Aprovecho la ocasión, doctor, adelante. Aprovecho la ocasión para transmitirles un mensaje de Domingo García Belaunte, ¿no?, que para nosotros es una persona de singular importancia y muy destacado como maestro, como doctor en Derecho y como, sin duda, académico, porque él se ha excusado, se ha lamentado no estar presente esta noche, hubiera querido estar, pero sí nos hizo, me dijo, me encargó que transmita a todos ustedes que en los 5 años que su hermano José, lo recientemente fallecido, José Antonio, ¿no?, García Belaunde, en esos 5 años, una asesoría muy especializada, muy exitosa, fue la del doctor Juan José Ruda. Y por eso quería transmitirle las disculpas por no poder estar presente esa noche. Adelante, el doctor Guerrero. Señor doctor Osvaldo Jusco, excelso presidente de la Academia Peruana de Derecho. Señor doctor Juan José Ruda Santolaria. Señores miembros académicos de número de la Academia Peruana de Derecho. Señores embajadores del Servicio Diplomático de la República. El embajador Óscar Baurza, es canciller. Señores familiares del doctor Juan José Ruda Santolaria. Señoras y señores, amigos todos y amigas todas. He recibido el honroso encargo de presentar al doctor Juan José Ruda Santolaria con motivo de su incorporación formal como académico de número de la Academia Peruana de Derecho. Permítanme iniciar estas palabras de bienvenida compartiendo con ustedes una breve semblanza de la impresionante trayectoria del doctor Juan José Ruda Santolaria. Graduado de abogado en la Pontificia Universidad Católica del Perú y de licenciado y doctor en Derecho
por la Universidad de Deusto de Bilbao. El doctor Ruda es un distinguido profesor universitario, un reconocido jurista a nivel nacional e internacional con especialidad en Derecho Internacional y un permanente defensor de los intereses nacionales del Perú en su política exterior. En el campo académico, Juan José Ruda es profesor principal del Departamento de Derecho de la Universidad Católica, ya mencionada en su nombre completo, en cuya facultad de Derecho dicta diversas asignaturas de Derecho Internacional Público, entre las que destacan los cursos especializados sobre los sujetos del derecho internacional, la solución de controversias y el derecho del mar. También presta su colaboración en la misma universidad, dictando estas materias en las maestrías de Derecho Internacional Económico y de Ciencia Política, con especialidad en Relaciones Internacionales. Asimismo, en esta universidad ha sido subdirector del Instituto de Estudios Internacionales, el IDEI, y actualmente es miembro de número de la sección de Historia y Arte del Instituto Ribagüero. Su labor docente se ha extendido en asuntos internacionales, no solo a la Academia Diplomática del Perú y otras universidades nacionales, sino también a prestigiosas universidades extranjeras, donde ha dictado clases y conferencias, como han sido las universidades de San Pablo y de Alcalá de Henares en la sede de Madrid, de Fabra y Autónoma de Barcelona, de Deusto en Bilbao, de la Iberoamericana de México, del Adolfo Ibáñez de Viña del Mar, de la Católica de Valparaíso y de la Javeriana de Bogotá, entre otras instituciones. Son múltiples sus excelentes ponencias presentadas en conferencias y los dictados de cursos en temas internacionales en Europa y América Latina. Lo mismo puedo decir en relación a sus diversos trabajos académicos, publicados en capítulos de libros y revistas especializadas del país y del extranjero. Cabe sí ahora hacer referencia a su libro titulado Los sujetos de derecho internacional, el caso de la Iglesia Católica del Estado de la Ciudad del Vaticano, publicado décadas atrás en el año 1995, así como su libro más reciente, sobre los sujetos de derecho internacional del año 2023. En estas dos obras se advierte un especial interés y profundo conocimiento de parte de su distinguido homenajeado con el tema central del derecho internacional público y de las relaciones internacionales, como es el de los sujetos del derecho internacional. En esta materia, la contribución académica de Juan José Ruda es ampliamente reconocida. Al mismo tiempo que seguimos teniendo al Estado como sujeto principal que sostiene el andamiaje jurídico internacional, con sus atributos clásicos y esenciales de poseer población, territorio y gobierno, con soberanía e independencia, en estas obras se advierte y analiza la gran evolución del sistema internacional en cuanto a los sujetos que lo integran. Así, aparecen primero las organizaciones internacionales globales, como la Sociedad de las Naciones y las Naciones Unidas, o regionales como la OEA, creadas por los propios estados, en actos de cesión de parte de sus atributos soberanos, por lo que tienen una subjetividad internacional limitada, pues gozan de los derechos y obligaciones que le han otorgado los propios estados en su tratado constitutivo. Luego, con el desarrollo de la sociedad internacional, han ido surgiendo gran cantidad de entidades a las cuales se les reconoce también cierta personalidad jurídica internacional, aun cuando sea de manera relativa y particular, como puede ser, por ejemplo, la Iglesia, el Comité Internacional de la Cruz Roja, los movimientos de liberación nacional y las empresas transnacionales. El caso más emblemático hoy es el de los individuos como sujetos de derecho internacional. Tema apasionante. Apasionante
porque se desarrolla ya hace varias décadas, en realidad, al término de la Segunda Guerra Mundial, con la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, adoptadas ambas en el año 1948. Con la aprobación de los diversos tratados posteriores, se llega al reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas, que, en los casos específicos previstos en las convenciones aprobadas por los estados, pueden inclusive denunciarlos y demandarlos para la protección de sus derechos ante una jurisdicción internacional. Aclarando que, en el caso peruano, también se puede dar en ciertos tratados después de haberse agotado la jurisdicción interna. Como parte de este avance de la protección de derechos humanos, los estados han creado comisiones y tribunales de justicia, como son, en el caso hemisférico, y como todos sabemos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todos estos son temas fascinantes e importantes, pero que quedan pendientes para examinar en otro momento. Ahora bien, esta noche deseo resaltar dos aspectos de la destacada vida profesional de Juan José Ruda. De un lado, su intensa y fructífera actividad como asesor jurídico principal del Ministerio de Relaciones Exteriores, cargo que, bajo diversos nombres, ocupa con excelencia y de manera ininterrumpida en la Cancillería peruana desde el año 2007. Son ya 18 años en los que Juan José Ruda viene colaborando activamente en este ministerio, asesorando al señor ministro de Relaciones Exteriores. Hemos escuchado ya el testimonio en el caso de José Lo García Belaúnde, elaborando importantes informes y dictámenes sobre los diversos temas de nuestra política exterior, actuando como secretario de la Comisión Consultiva de Relaciones Exteriores y otras comisiones gubernamentales, y finalmente, lo que es para mí aún más importante, participando en delegaciones peruanas, negociando y defendiendo el interés nacional, tanto en el ámbito multilateral como bilateral. Este fue el caso, por ejemplo, de su participación en la negociación durante la pandemia para la adquisición de vacunas contra la COVID-19, lo que mereció un especial reconocimiento por parte de la Cancillería y también, por supuesto, del presidente de la República. Examinando su carrera profesional desde una perspectiva histórica para el país, quizás lo más relevante fue su valioso aporte como miembro de la delegación del Perú ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el proceso sobre delimitación marítima con Chile. Junto a un grupo de destacados juristas extranjeros y nacionales, diplomáticos y otros especialistas, y bajo el liderazgo de nuestro agente, el embajador Alan Barnett Tizón, trabajamos intensamente durante 6 años, hasta el 27 de enero de 2014, en que se emitió el fallo, mediante el cual recuperamos más de 50.000 kilómetros cuadrados de nuestro dominio marítimo. En esa coyuntura aunamos esfuerzos trabajando, Juan José, junto con otros colegas, para defender la soberanía marítima del Perú y sus límites hasta las 200 millas. Ahí sostuve una intensa y fructífera relación profesional con Juan José Ruda. Como era natural, entre juristas que podemos tener interpretaciones propias y creativas, mientras que coincidíamos en los sólidos fundamentos de la posición peruana, al interior de nuestra delegación, a veces aparecían algunas diferencias de enfoque en relación a los alcances de ciertos instrumentos. En el marco de una relación profesional seria entre dos profesores, con experiencia, de entendimiento y respeto mutuo, bajo el espíritu compartido de contribuir a la causa nacional. Fruto de ese diálogo franco y enriquecedor, soy testigo directo, presencial, de los sólidos conocimientos jurídicos del doctor Juan José Ruda, en particular de Derecho Internacional.
de su rigurosa capacidad de análisis, de su talento para encontrar soluciones jurídicas válidas, de su actitud natural para ser creativo y, en general, de su alta calidad académica y profesional. Además de su permanente voluntad de servicio, amistad con todos y de sus grandes calidades personales. Solo quiero agregar el surgimiento de una buena y especial amistad con Juan José, fortalecida con el transcurrir del tiempo, que valoro sinceramente. No puedo dejar de pasar el tema de la participación de Juan José Ruda en negociaciones internacionales sin mencionar su silenciosa pero destacado valor en la valiosa, importante negociación, junto con otro también destacado colega de la Cancillería, con representantes del Ecuador sobre nuestro límite marítimo con este país vecino, que la llevaron a cabo de manera reservada, paralela y simultánea al desarrollo del proceso judicial con Chile sobre delimitación marítima antes mencionado. De otro lado, Juan José Ruda es miembro de prestigiosas organizaciones internacionales relacionadas con el derecho. Así, es uno de los 4 juristas que compartimos integrando la lista peruana de árbitros y conciliadores de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Pero además, él es asimismo primer magistrado suplente por el Perú en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, miembro del Instituto Hispano-Lusoamericano y Filipino de Derecho Internacional, miembro del número de la Academia Interamericana de Abogados, miembro vitalicio de la Federación Interamericana de Abogados y miembro del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa. En esta oportunidad, tengo que destacar en especial que el doctor Juan José Ruda honra al Perú como miembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, elegido mediante votación universal en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2017 y reelegido en 2023 hasta el año 2027. En este sentido, la Comisión de Derecho Internacional es un órgano subsidiario de la Asamblea General y está integrada por 34 especialistas en Derecho Internacional de muy alto nivel académico que actúan como expertos independientes. Si bien no representan a los estados, son elegidos por estos en el marco de las reuniones anuales de la Asamblea General, de tal manera que reflejen una distribución equitativa entre las regiones del mundo y sus diversos sistemas jurídicos. Considero oportuno recordar que Juan José Ruda es el tercer jurista peruano que ocupa ese cargo, desde que se creó la Comisión de Derecho Internacional hace 78 años. El primer objetivo de la Comisión es codificar el derecho internacional vigente, o sea, sistematizar y precisar normas ya existentes en la práctica y en la jurisprudencia internacionales. Y el segundo objetivo es promover el desarrollo progresivo del derecho internacional, es decir, elaborar nuevas normas y principios para regular las necesidades emergentes de los pueblos que van apareciendo en las relaciones internacionales progresivamente cada año y cada década. Ejemplos valiosos trabajos de la Comisión de Derecho Internacional en el pasado han sido los proyectos de la Comisión de Ginebra sobre Derecho del Mar del año 58 y de la valiosa Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que luego fueron adoptadas por los estados en sendas conferencias internacionales, así como los diversos proyectos sobre la responsabilidad internacional de los estados. En la actualidad, los expertos de la Comisión de Derecho Internacional están dedicados al estudio de temas jurídicos de interés general, como son el de la inmunidad de funcionarios estatales en jurisdicción penal extranjera, la sucesión de estados y la responsabilidad internacional, la solución de controversias con organismos internacionales, los principios generales de derecho internacional y los medios subsidiarios en la interpretación de los tratados, los acuerdos internacionales no jurídicamente vinculantes,
y la práctica de la piratería y el robo armado marítimo, entre otros temas. Igualmente, en los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional se encuentran temas orientados preferentemente a la elaboración de normas para regular nuevas preocupaciones de los pueblos, como es el caso de la elevación del mar y sus severas consecuencias en ciertos estados cuyos territorios se encuentran a nivel del mar. Es decir, antes no se pensaba, no se estudiaba, no se conocía. Ahora es un asunto clave de examinar y regular desde un punto de vista jurídico, en particular para los estados costeros de baja altitud y los pequeños estados insulares en desarrollo. Al respecto, el doctor Ruda ha tenido un rol protagónico en el grupo de trabajo sobre la elevación del nivel del mar en relación con el derecho internacional, que acaba de entregar su informe final en mayo de este año. En reconocimiento a sus significativas contribuciones al país, el doctor Juan José Ruda ostenta las condecoraciones de la Orden del Sol del Perú, de la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos y de la Orden al Mérito del Servicio Diplomático del Perú, José Gregorio Pasoldán, todas en el grado de Gran Cruz, así como la Cruz Peruana al Mérito Naval en el grado de Gran Cruz, la Orden al Mérito Ayacucho en el grado de Comendador y más recientemente la Medalla al Mérito Ciudadana de la Presidencia del Consejo de Ministros. En su alma mater, la Pontificia Universidad Católica del Perú le ha entregado la Medalla de Honor Padre de Itilac y la Asociación de Egresados y Graduados lo ha reconocido como exalumno distinguido. Finalmente, a nivel internacional, el Reino de España lo ha considerado digno de ser condecorado con la Cruz Oficial con la Orden del Mérito Civil. Estimados amigos, colegas, de todo lo expuesto se aprecia, sin duda alguna, que el doctor Juan José Ruda Santolaria reúne y sobrepasa con exceso los requisitos que establece nuestro estatuto para ser académico de número de la Academia Peruana de Derecho. Por lo cual, con especial satisfacción, le doy a Juan José la más cordial bienvenida a nuestra academia. Muchas gracias. Señor doctor Osvaldo Hunskov Exebio, presidente de la Academia Peruana de Derecho. Señor doctor Mario Castillo, vicepresidente de la Academia Peruana de Derecho. Señor doctor Eduardo Ferrero Costa, ex canciller de la República y vocal del Consejo Directivo de la Academia Peruana de Derecho. Embajador Óscar Maurtua, ex canciller de la República, distinguidos miembros de la Academia Peruana de Derecho, distinguidos miembros del Servicio Diplomático de la República, queridos amigos y amigas, querida familia, señoras, señores. Quiero en primer lugar expresar mi sincera gratitud a la Academia Peruana de Derecho por el gran honor que me hace al incorporarme como miembro de número, así como agradecer por sus cálidas y generosas palabras al doctor Eduardo Ferrero Costa, distinguido ex canciller y entrañable amigo. La generosidad de sus palabras claramente lo reflejan, con el que, entre otras cuestiones relevantes, he tenido el placer y el honor de trabajar como parte del equipo del Perú en el proceso por la controversia marítima con Chile ante la Corte Internacional de Justicia. Al mismo tiempo, deseo manifestar mi reconocimiento a quienes nos acompañan y realzan con su presencia este acto. Mi agradecimiento de corazón a toda la buena gente amiga y de manera particular a mi familia, dentro de la cual quiero resaltar el permanente aliento y apoyo de mi madre, así como los valores que ella y mi padre, junto a mis maestros escolares y universitarios, me inculcaron. A su vez, si me permiten, deseo también rendir homenaje a la memoria de mi padre, quien alentó siempre en mí la pasión por la lectura y por conocer el mundo, así como la memoria de dos ex cancilleres con los que tuve el privilegio de trabajar en mi condición de asesor jurídico, el embajador José Antonio García Belaúnde y el doctor Rafael Roncagliolo Orbegoso. El primero de ellos fue quien me llevó al Ministerio de Relaciones Exteriores, una entidad por la que siento gran cariño, para, según me dijo, hacer la historia,
cuando preparábamos el proceso de limitación marítima con Chile, mientras que con el segundo coincidí tanto en la Cancillería como en la Pontificia Universidad Católica del Perú, otra querida institución a la que me encuentro estrechamente ligado. Igualmente, al acceder hoy a la Academia Peruana de Derecho, en medio de los retos, dificultades e incertidumbres que ahora vivimos, quiero reiterar mi profundo amor por nuestro país, el Perú, en el que se funden las tradiciones andina y española, que modestamente está en el centro de todos mis afanes, así como mi compromiso con la justicia y concretamente con el Estado de Derecho a nivel nacional e internacional, los valores democráticos, el respeto a la dignidad humana, las libertades y los derechos humanos y la vigencia efectiva del derecho internacional, la integración y el multilateralismo. En ese orden de ideas, las normas y los principios del derecho internacional son herramientas privilegiadas para encarar desafíos de diversa índole que se le presentan a la comunidad internacional, teniendo siempre en mente a las generaciones presentes y futuras de nuestro planeta. Por tal motivo, deseo compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema de la elevación del nivel del mar en relación con el derecho internacional, al cual aludía nuestro muy querido amigo Eduardo Ferrero, del que soy uno de los responsables en la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas y que, sin perjuicio de los demás asuntos que vienen siendo abordados por esta, despierta el mayor grado de interés de los Estados por su actualidad e importancia. Para empezar, según lo ha explicado magníficamente también Eduardo Ferrero, cabe destacar que la Comisión de Derecho Internacional, a la que también nos referiremos como la CDI, es un órgano subsidiario permanente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuya creación en 1947 responde al mandato de la Carta de la Organización para que la Asamblea promueva estudios y recomendaciones a fin de impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación. La Comisión está conformada por 34 miembros elegidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas cada 5 años, considerando las distintas áreas geográficas y las principales tradiciones jurídicas del mundo. En noviembre de 2016, a propuesta de nuestro país, fui elegido para el periodo 2017-2021, que a raíz de la pandemia de la COVID-19 y por decisión de la Asamblea General se extendió un año más hasta diciembre de 2022. A su vez, en noviembre de 2021, también a propuesta del Perú, fui reelegido para el quinquenio 2023-2027. En 2018, a raíz de la iniciativa que tuvimos algunos de sus miembros, la Comisión de Derecho Internacional incorporó a su programa de largo plazo el tema de la elevación del nivel del mar en relación con el derecho internacional. Al año siguiente, teniendo en cuenta el alto grado de respaldo manifestado por diversos estados en la Sexta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la solicitud escrita de los Estados Federados de Micronesia para que la CDI tratara dicho asunto, se aprobó pasar ese tema al programa activo corriente de la Comisión de Derecho Internacional. La modalidad escogida para abordarlo fue la de un grupo de estudio de composición abierta bajo la presidencia rotativa como copresidentes de los proponentes iniciales, Bogdan Aurescu de Rumanía, quien en febrero de 2024 renunció a su condición de miembro de la CDI tras su elección como juez de la Corte Internacional de Justicia, Yacuba Cissé de Costa de Marfil, Patricia Galbao Teles de Portugal, Nilüfer Oral de Turquía y yo. Asimismo, para el tratamiento y discusión del tema, los copresidentes elaboramos una serie de documentos publicados en las 6 lenguas oficiales de las Naciones Unidas sobre algunos de los principales efectos del fenómeno en torno a 3 grandes ámbitos. 1, el derecho del mar. 2, la condición de Estado. Y 3, la protección de las personas afectadas por la elevación del nivel del mar. La elevación del nivel del mar es un fenómeno global multidimensional que afecta de manera especialmente grave, según lo ha explicado también el doctor Ferrero, a los estados de costas bajas, los pequeños estados insulares, los pequeños estados insulares en desarrollo y los estados archipelágicos. Dada la naturaleza progresiva de dicho fenómeno, hay estados cuya superficie terrestre puede quedar parcialmente sumergida o devenir inhabitable e incluso quedar totalmente cubierta por el mar, afectando, entre otras cosas, la vida y los medios de subsistencia de las personas, su acceso a los recursos hídricos y la realización de actividades económicas. En 2025, los copresidentes del grupo de estudio, Patricia Galbao Teles, Nilüfer Oral y yo, preparamos un informe final consolidado basado en nuestros trabajos previos, los debates en el propio grupo de estudio y las declaraciones formuladas por los estados
en la Sexta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas y otros foros. Adicionalmente, los copresidentes incidimos en las posibles interrelaciones entre los tres subtemas en los que se subdividió el tratamiento de la materia. 1. Aspectos relativos al derecho del mar. 2. Cuestiones acerca de la condición de Estado. Y 3. Aspectos relacionados con la protección de las personas afectadas por el fenómeno. Un proyecto de informe final del grupo de estudio fue incorporado como anexo al informe final consolidado. El 26 de mayo de 2025, la Comisión de Derecho Internacional aprobó el informe final del grupo de estudio sobre la elevación del nivel del mar en relación con el derecho internacional y concluyó su consideración del asunto. Desde que el tema de la elevación del nivel del mar fue incluido en el programa activo de la CDI en 2019, ha habido un incremento significativo en el involucramiento de los estados respecto de este asunto, al punto que más de 100 estados han hecho comentarios en la Sexta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. A su vez, la elevación del nivel del mar ha motivado declaraciones e iniciativas bilaterales y regionales, siendo particularmente importantes las adoptadas en el marco del Foro de las Islas del Pacífico, PIF, en 2021 y 2023, y de la Alianza de los Pequeños Estados Insulares, AOSIS, en 2021 y 2024. También ese fenómeno está presente en el contexto de procedimientos consultivos ante el Tribunal Internacional del Derecho al Mar, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Igualmente, dicho tema ha sido objeto de discusiones en órganos principales de las Naciones Unidas, incluyendo el Consejo de Seguridad y la Asamblea General, donde en septiembre de 2024 hubo un encuentro de alto nivel sobre las amenazas que plantea el aumento del nivel del mar, en el que intervine en mi condición de copresidente del grupo de estudio de la CDI, mientras que los impactos del fenómeno a nivel regional vienen siendo analizados por el Comité Jurídico Interamericano de la Organización de los Estados Americanos, OEA. En lo que a mí respecta, tuve a mi cargo las cuestiones relativas a la condición de Estado en el contexto de la elevación del nivel del mar relacionada con el cambio climático, que se vieron reflejadas en el segundo documento temático de 2022, el documento complementario de 2024 al segundo documento temático y el informe final consolidado 2025 antes mencionado. A propósito de la condición de Estado como sujeto de derecho internacional, que recordaba también el doctor Ferrero, cabe destacar que, si bien no hay una noción o definición general de Estado, se toma usualmente como referencia lo previsto en el artículo 1 de la Convención de Montevideo sobre Derechos y Deberes de los Estados de 1933, en términos que para la constitución de un Estado como sujeto de derecho internacional ha de contarse con población permanente, territorio determinado, gobierno y capacidad de entrar en relaciones con los demás Estados, entendiendo que tal capacidad también comprende a las relaciones con otros sujetos de derecho internacional como las organizaciones internacionales. Cabe distinguir entre las situaciones donde resulta de aplicación lo previsto en el artículo 1 de la Convención de Montevideo de 1933, en las que han de reunirse los requisitos contemplados en esa norma para que el Estado se constituya como sujeto de derecho internacional, y aquellas otras situaciones en las que en estados ya existentes pueden producirse circunstancias donde deja de estar presente alguno de los criterios o requisitos del artículo 1 de la Convención de Montevideo, sin que se asuma que deja de existir el Estado concernido, que mantiene relaciones de diversa índole con otros miembros de la comunidad internacional, incluyendo las relaciones diplomáticas, la celebración de tratados y la membresía en organizaciones internacionales universales y regionales. Ello cobra mayor significación a propósito de situaciones derivadas de un fenómeno antropogénico como la elevación del nivel del mar, cuyo origen radica en una conducta humana ajena al comportamiento y a la voluntad de los estados especialmente afectados, respecto de los cuales ha de haber una fuerte presunción de continuidad en cuanto al mantenimiento de la condición de Estado, así como de la soberanía y de la personalidad jurídica internacional de aquellos. Es entonces fundamental incidir en el derecho del Estado concernido a preservar su propia existencia, adoptando diversas medidas para asegurar el mantenimiento de su territorio, entendiendo como una unidad a la superficie terrestre, cubierta o no cubierta por el mar, y al territorio marítimo, así como a la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales existentes en aquellos, incluyendo la preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas en beneficio de las generaciones presentes y futuras de la población.
Según apuntaba anteriormente, se plantean distintos escenarios respecto a la condición de Estado en el contexto de la elevación del nivel del mar, distinguiéndose básicamente entre 1. Situaciones en que la superficie terrestre de los estados concernidos sea afectada por la erosión, la salinización y la sumersión parcial, pudiendo tornarse inevitable, a pesar de no estar cubierta por el mar en forma total, a no poder contar con un suministro de agua potable suficiente, así como dando lugar a que la población se desplace a otros lugares en el territorio del propio estado especialmente afectado o que migre a otros estados o territorios. Y 2, situaciones donde la superficie terrestre quede totalmente cubierta por el mar. Los estados costeros vienen adoptando varias medidas para reducir los impactos de la elevación del nivel del mar, que incluyen la instalación o el reforzamiento de diques, barreras o defensas costeras, al igual que la construcción de islas artificiales en sus espacios marítimos jurisdiccionales donde pueda asentarse parte de su población. Ello puede combinarse con el establecimiento de manglares que son más ambientalmente sostenibles u otras medidas como el traslado de personas afectadas por el fenómeno a otros lugares, además de la instalación de plantas desalinizadoras para, con apoyo de la cooperación internacional y aprovechando los desarrollos tecnológicos que fueran produciéndose, procesar agua de mar. Debe procurarse que las fórmulas a ser empleadas trasciendan el corto plazo, siendo respetuosas de los derechos individuales y del derecho a la libre determinación de los pueblos concernidos, junto a la interpretación de instrumentos internacionales existentes y sin tener que introducir enmiendas en estos. Cabe también la posibilidad de concretar acuerdos entre los estados especialmente afectados y terceros estados, a nivel bilateral o plurilateral, o de adoptar instrumentos en el marco de foros u organizaciones internacionales, regionales o universales, particularmente en el contexto del sistema de las Naciones Unidas. Respecto a las eventuales alternativas para afrontar el fenómeno de la elevación del nivel del mar en lo relativo a la condición de Estado, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, aludiendo a las propuestas planteadas en el marco de la Comisión de Derecho Internacional sobre este aspecto, incidió en que los amplios efectos del fenómeno en los planos jurídico y de los derechos humanos requieren de soluciones jurídicas y prácticas innovadoras. No se trata de atribuir nuevos derechos a los estados especialmente afectados por la elevación del nivel del mar, sino de asegurar la conservación de los derechos y títulos jurídicos que legítimamente tienen conforme al derecho internacional, incluyendo los relativos a los recursos naturales vivos y no vivos y a su explotación y uso sostenible en beneficio de las generaciones presentes y futuras de sus poblaciones. De lo contrario, se generarían situaciones manifiestamente injustas e inequitativas, además de arbitrarias e imprevisibles, por ir contra la seguridad jurídica y los derechos válidamente adquiridos, además de serios riesgos para la paz y seguridad internacionales, como podría suceder si se produjeran mermas o reducciones en los espacios marítimos jurisdiccionales de los estados concernidos y si, en la eventualidad de que su superficie terrestre quedara totalmente sumergida, se asumiera que dichos estados han dejado de existir y han perdido sus espacios marítimos jurisdiccionales, junto a los recursos existentes en ellos, y que sus nacionales han quedado reducidos a la condición de apátridas. Resulta necesario considerar la aplicabilidad de principios fundamentales del derecho internacional, como la libre determinación, la protección de la integridad territorial del Estado, la igualdad soberana de los Estados y la soberanía permanente de estos sobre sus recursos naturales, el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, la estabilidad de las relaciones internacionales y la cooperación internacional. En lo relativo a la condición de Estado, se ha resaltado que cualquier fórmula que se emplee debe tener en cuenta el respeto del derecho a la libre determinación de los pueblos, que en todos los casos han de ser consultados. Ello está presente en la Declaración de 2023 del Foro de las Islas del Pacífico sobre la continuidad de la condición de Estado y la protección de las personas ante el aumento del nivel del mar relacionado con el cambio climático, al igual que la Declaración de 2024 de la Alianza de los Pequeños Estados Insulares sobre el aumento del nivel del mar y la condición de Estado. Por otro lado, entre las cuestiones prácticas a tener en cuenta está la utilización de plataformas digitales a través de las cuales los nacionales de los estados afectados por el fenómeno que se encuentren en terceros estados puedan conectarse con su estado de origen y acceder a ciertos servicios por parte de este, como la expedición o renovación de documentación a su nombre. Asimismo, habría que considerar que, en virtud de modificaciones de las legislaciones internas o de acuerdos internacionales que abordaran esa materia
o comprendieran su tratamiento, las personas que sean nacionales de un estado especialmente afectado por el fenómeno puedan adquirir la nacionalidad de un tercer estado sin perder la nacionalidad de origen o acceder a una ciudadanía común a un grupo de estados. Ello reviste gran significación a efectos de asegurar que esas personas puedan disfrutar de asistencia o de protección efectivas cuando lo requieran, por un lado, o de evitar situaciones de apatría de facto, por otro. Mientras la superficie terrestre no queda totalmente sumergida y a mérito de la continuidad del Estado, que retiene su condición de tal, así como su soberanía y personalidad jurídica internacional, el gobierno del Estado especialmente afectado, o al menos algunos de sus órganos o instituciones principales, podrían instalarse o funcionar desde algún espacio de esa superficie terrestre que estuviera en un punto más alto no cubierto por el mar, donde además podría simbólicamente mantenerse allí una porción de la población, aunque fuera muy pequeña. En esos casos, se consideraría población del Estado especialmente afectado a quienes pudieran permanecer residiendo en algún punto del territorio de aquel, así como a quienes tuvieran la nacionalidad de dicho Estado, a pesar de encontrarse físicamente en el territorio de otro Estado. Al mismo tiempo, reviste enorme importancia considerar que la integridad territorial del Estado no se restringe a la superficie terrestre de tal Estado, que se mantiene bajo su soberanía y respecto de la cual ésta retiene sus títulos jurídicos, a pesar de que pudiera estar parcial o totalmente cubierta por el mar, sino que también se extiende, por ejemplo, al mar territorial. En situaciones en las que la superficie terrestre del Estado quedara parcial o totalmente sumergida o deviniera inhabitable, no habría que descartar la posibilidad de recuperar la condición previa de tal superficie gracias a los avances tecnológicos que pudieran darse y a los que el Estado, especialmente afectado por esa situación, podría acceder con apoyo de la cooperación internacional. Asimismo, habría que considerar la posibilidad de instalar construcciones artificiales dentro del área comprendida por los límites internacionales del Estado afectado, donde podría albergarse a parte de la población y algunos de los órganos del gobierno. Adicionalmente, habría que tomar en cuenta los aspectos legales relativos al eventual establecimiento en el territorio de otro Estado del gobierno de un Estado especialmente afectado por la elevación del nivel del mar, así como aquellas otras cuestiones relacionadas con la personalidad jurídica internacional de dicho Estado. Cuando no resulte factible mantener físicamente al gobierno en la superficie terrestre del Estado, ya sea porque pese a estar parcialmente sumergida se hubiera tornado inhabitable o porque se encontrara totalmente cubierta por el mar, podría considerarse que el Estado concernido conjugue la prestación de determinados servicios y la realización de ciertas funciones de manera digital con la instalación en el territorio de un tercer Estado amigo de un gobierno de características reducidas que pudiera ejercer desde allí otras funciones a nombre del Estado afectado por el fenómeno o actuar en su representación. Ello, salvando las distancias, se asemejaría a la situación de los llamados gobiernos en el exilio. En esos casos, sería pertinente que, en virtud de un acuerdo entre el Estado especialmente afectado por el fenómeno y el Estado que fuera a acoger en su territorio al gobierno de aquel, se contemplara los aspectos principales de la instalación y el funcionamiento de dicho gobierno, dejando claramente a salvo la independencia respecto del Estado en cuyo territorio fuera a establecerse, y que, atendiendo a las circunstancias, se otorgaran facilidades para su funcionamiento, así como que se reconociera el disfrute de inmunidades y privilegios conforme al derecho internacional a favor de ese gobierno y de sus funcionarios. El gobierno del Estado afectado por la elevación del nivel del mar, que pudiera establecerse en el territorio de un Estado amigo, actuaría en representación de aquel a nivel internacional, mediante el mantenimiento de relaciones diplomáticas, la celebración de tratados y la participación en las organizaciones internacionales y foros de los que sea miembro observador el Estado concernido. Se parte de un principio de continuidad del Estado que se refleja en una firme presunción de continuidad de la condición de Estado y de la soberanía de éste, así como del mantenimiento de su personalidad jurídica internacional y de la membresía en organizaciones internacionales, de la preservación de sus derechos, títulos jurídicos y recursos en beneficio de las generaciones presentes y futuras de sus poblaciones y del respeto a la libre determinación de las poblaciones concernidas. Los estados especialmente afectados por el fenómeno podrían acordar con otros estados o organizaciones internacionales la manera más idónea en la que, atendiendo a las circunstancias de cada caso, encarar las cuestiones medulares relacionadas con la elevación del nivel del mar, incluyendo las relativas a la condición de Estado. Un ejemplo ilustrativo al respecto lo ofrece el Tratado de Unión Falepili entre Australia y Tuvalu,
un pequeño estado insular en desarrollo del Pacífico que se encuentra en una situación particularmente vulnerable por el fenómeno, que fue suscrito el 9 de noviembre de 2023 y ya se encuentra en vigor, por medio del cual Australia reconoce por primera vez en un tratado jurídicamente vinculante la continuidad de la condición de Estado y de la soberanía de Tuvalu, no obstante la elevación del nivel del mar relacionada con el cambio climático, así como, entre otras cuestiones relevantes, contempla una modalidad de visa especial para la movilidad con dignidad que permitiría a nacionales de Tuvalu vivir, trabajar y estudiar en Australia. A su vez, según un memorándum explicativo a dicho tratado, se precisa la posibilidad de que los nacionales de Tuvalu que fueran a residir en Australia puedan acceder a la nacionalidad de este país sin perder su nacionalidad de origen. Partiendo siempre de la continuidad de la condición de Estado y de la soberanía de los estados especialmente afectados por el fenómeno y considerando las características de cada caso, podrían tenerse en cuenta las opciones sugeridas en los documentos de los copresidentes de 2022 y 2024. Algunas de ellas podrían conducir a que un estado cuya superficie terrestre pudiera tornarse inhabitable o quedar totalmente cubierta por el mar retuviera su condición de tal, mientras que otras alternativas podrían dar lugar a que el estado concernido adopte la decisión soberana de integrarse en un estado preexistente, pero preserve los aspectos principales de su identidad y mantenga un grado suficiente de autonomía y la potestad de ejercer ciertas facultades a nivel internacional, pese a formar parte de ese otro estado. En la perspectiva de respetar la libre determinación de los pueblos de los estados afectados por el fenómeno, la fórmula a emplear en cada caso debería ser objeto de consulta a la población concernida. Entre las modalidades que podrían considerarse, sin en modo alguno plantear respuestas unívocas o excluyentes, estarían: a. La posibilidad de que un estado especialmente afectado por el fenómeno pudiera adquirir, con o sin transferencia de soberanía, una porción o extensión de terreno en el territorio de otro estado. A título ilustrativo, Kiribati ha adquirido una extensión de terreno en Fiji, sin que ello implique traspaso de soberanía, sino solamente la adquisición del derecho de propiedad sobre dicho terreno, aunque Fiji ha expresado su particular consideración por las circunstancias que afectan a Kiribati y sus nacionales que pueden dar lugar al establecimiento de estos últimos en su territorio. B. La asociación con otros estados, como los casos de las islas Cook y Niue con Nueva Zelanda, donde hay una ciudadanía común, y de los estados federados de Micronesia, las islas Marshall y Palau con los Estados Unidos de América. C. El establecimiento de confederaciones, a través de acuerdos que posibilitaran la continuidad de los estados que fueran a integrarlas y de la personalidad jurídica internacional de los mismos. D. La integración en una federación, donde si bien el estado afectado por la elevación del nivel del mar no seguiría existiendo a título de tal, podría conservar un alto grado de autonomía en relación con diversos asuntos e incluso, según la forma en la que se estructure dicha federación y se planteara la distribución de competencias entre esta y las unidades que la integren conforme a la respectiva constitución, podría realizar algunas actuaciones a nivel internacional. E. La unificación con otro estado, incluyendo la posibilidad de una fusión, donde también podría contemplarse alguna modalidad de autonomía a favor del estado afectado por la elevación del nivel del mar que dejara de existir. F. La utilización de fórmulas o regímenes jurídicos ad hoc que permitan a los estados afectados por el fenómeno conservar su personalidad jurídica internacional, así como los derechos y títulos jurídicos respecto a los espacios marítimos jurisdiccionales y a los recursos existentes en ellos. Las conclusiones del grupo de estudio de la CDI han de ser consideradas en el contexto de la elevación del nivel del mar vinculada al cambio climático y se presentan como una síntesis de los hallazgos y principales constataciones resultantes del trabajo de dicho grupo. Tales conclusiones no tienen carácter normativo y están basadas en los documentos de los copresidentes, los debates en el mismo grupo de estudio, los comentarios y observaciones de los estados, otros desarrollos relevantes como declaraciones regionales, iniciativas bilaterales y regionales y las discusiones en órganos de las Naciones Unidas, lo que constituye evidencia de la práctica de Estado sobre el tema de la elevación del nivel del mar en relación con el derecho internacional, así como los procedimientos y decisiones judiciales. Las conclusiones reflejan igualmente una convergencia de las opiniones del grupo de estudio de la CDI y las expresadas por los estados sobre la materia. Concretamente, a propósito de las cuestiones relativas a la condición de Estado, el informe del grupo de estudio que ha sido aprobado por la CDI plantea que a. Con respecto a los estados particularmente afectados por la elevación del nivel del mar relacionada con el cambio climático,
hay un fuerte apoyo entre los estados a la continuidad de la condición de Estado, así como el mantenimiento de la personalidad jurídica internacional y de la membresía en organizaciones internacionales. B. La continuidad de la condición de Estado, según ha sido afirmada en la Declaración del Foro de las Islas del Pacífico de 2023 y en la Declaración de 2024 de la Alianza de los Pequeños Estados Insulares, ha recibido apoyo generalizado de otros estados y organizaciones regionales. C. Los criterios contemplados en el artículo 1 de la Convención de Montevideo de 1933 sobre los derechos y deberes de los estados, generalmente aceptados para la identificación de un estado como sujeto de derecho internacional, no abordan la cuestión de la continuidad de la condición de estado en el contexto de la elevación del nivel del mar relacionada con el cambio climático. D. La continuidad de la condición de estado está basada en principios y derechos fundamentales de derecho internacional. El derecho de los estados a preservar su existencia, el derecho de cada estado a preservar su integridad territorial, el derecho de los pueblos a la libre determinación, la estabilidad jurídica, la certeza y la predictibilidad, la igualdad soberana de los estados, la soberanía permanente de los estados sobre sus recursos naturales, el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, la equidad y la justicia, la cooperación internacional. La continuidad de la condición de estado es esencial para evitar situaciones de pérdida de nacionalidad o de apatridia. La preservación de la condición de Estado está correlacionada con el derecho de los pueblos a la libre determinación, que no pueden ser privados de la continuidad de la condición de Estado sin su consentimiento. El respeto al derecho de libre determinación requiere la realización de consultas de buena fe sobre las alternativas que puedan ser aplicadas para preservar las identidades de los pueblos concernidos y la personalidad jurídica internacional de los estados especialmente afectados. F. En la perspectiva de preservar sus derechos, los estados afectados tienen derecho a adoptar diferentes medidas conforme al derecho internacional. G. La cooperación internacional es esencial en este contexto. Los estados, las organizaciones internacionales y otros actores relevantes pueden considerar varias estrategias, individualmente o juntas, para desarrollar soluciones prácticas a los aspectos jurídicos causados por la elevación del nivel del mar, incluyendo aproximaciones interpretativas al derecho existente y el desarrollo de nuevos instrumentos y mecanismos. Resulta fundamental remarcar la importancia del principio de cooperación internacional. En ese sentido, podría considerarse la posibilidad de impulsar, en razón a las implicaciones de la elevación del nivel del mar causada por el cambio climático para la paz y seguridad internacionales, declaraciones o resoluciones de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde se establecieran modalidades de colaboración a cargo de ciertos órganos u organismos, así como de concretar el apoyo de estados u organizaciones internacionales de diversas maneras, ya sea para afrontar los efectos del fenómeno de manera general o para encarar algunos impactos del mismo en determinados casos o situaciones específicas. Por último, cabe llamar la atención respecto a la opinión consultiva sobre cambio climático que acaba de emitir por unanimidad la Corte Internacional de Justicia el pasado 23 de julio, donde se abordan expresamente las obligaciones de los estados en relación con los asuntos relativos a la elevación del nivel del mar en los párrafos 355 al 365. La Corte, el tribunal más importante del mundo, órgano judicial principal de las Naciones Unidas, cita el trabajo de la Comisión de Derecho Internacional en la materia y específicamente el informe final de 2025 del Grupo de Estudio de la CDI sobre la elevación del nivel del mar en relación con el derecho internacional. La Corte Internacional de Justicia resalta que los datos científicos demuestran que la elevación del nivel del mar tiene previsiblemente consecuencias adversas para los estados, particularmente para los pequeños estados insulares y los estados de costas bajas, que potencialmente conduzcan al desplazamiento forzado de poblaciones dentro de sus territorios o más allá de sus fronteras, así como que afecten la integridad territorial de los estados y su soberanía permanente sobre sus recursos naturales. En opinión de la Corte, ya que estos principios están estrechamente relacionados con el derecho a la libre determinación, la elevación del nivel del mar no está exenta de consecuencias para el ejercicio de este derecho a la libre determinación. Asimismo, a criterio de la Corte, una vez que el Estado se ha establecido, la desaparición de uno de sus elementos constitutivos no implicaría necesariamente la pérdida de la condición de Estado. Igualmente, la Corte enfatiza que el cambio climático, uno de cuyos efectos adversos es la elevación del nivel del mar,
constituye una preocupación común de la humanidad. En el contexto del cambio climático, los estados tienen una obligación consuetudinaria para cooperar. En ese sentido, la cooperación para abordar la elevación del nivel del mar no es una opción para los estados, sino una obligación jurídica. En tal contexto, ha de trabajarse conjuntamente con vistas a alcanzar soluciones equitativas, teniendo en cuenta los derechos de los estados afectados y los de sus poblaciones. Muchas gracias por su atención. Y les agradezco muchísimo a todos los que han venido a esta hermosa ceremonia. Creo que, como todos los años, cada vez que incorporamos a académicos de número, son realmente eventos muy, muy interesantes. Y por la naturaleza, y he estado leyendo el currículum vitae del doctor, me he quedado realmente impresionado por la calidad de su trabajo, ¿no? Y no solamente en sus eventos en los que ha participado, sino en las publicaciones, ¿no? Que son muchas, que no voy a repetirlas. Muchas gracias por venir a esta ceremonia y los invito a un cóctel. Gracias. Gracias.